¿Qué tal? Somos el grupo B1 del curso Normas Internacionales de Información Financiera 2 de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Y vamos a explicarles sobre lo que es la NIC 12, Impuesto a las Ganancias. Los integrantes de nuestro grupo se muestran en pantalla. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Es el impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas u otras entidades legales. Los principales problemas que se presentan para quien está llevando el control o la contabilidad de una empresa al momento de contabilizar las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales o futuras que vayan a ocasionar ya sea la recuperación o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos que ya hayan sido reconocidos en los estados financieros. Otro problema surge al momento de los sucesos o hechos económicos en el periodo corriente, es decir, en el periodo que se está elaborando el estado de situación financiera o los estados financieros. Alcance. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o acuerdo conjunto sobre las distribuciones de la entidad que informa. Esta norma no aplica a contabilizaciones de la NIC 20 ni créditos fiscales por inversiones. Para una mejor comprensión de la norma, la misma nos da las definiciones de algunos términos utilizados en ella. Tenemos la ganancia contable, que es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. La ganancia o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre las que se paga o recuperan los impuestos a las ganancias. Gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Es el importe total que por este concepto se incluyen al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente. El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Pasivo por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objetos de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Estas pueden ser diferencias temporarias imponibles, como también diferencias temporarias deducibles. Base fiscal. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente
respecto de tal partida en periodos futuros. Reconocimiento de activos y pasivos por impuesto a las ganancias. Reconoceremos activos y pasivos por impuestos corrientes cuando tengamos un impuesto por pagar que no haya sido liquidado, reconoceremos un pasivo, y reconoceremos un activo cuando los pagos anticipados al impuesto del año o del periodo sean mayores, lo cual generaríamos un impuesto por recuperar o un exceso, que es un activo. En el tema de impuestos diferidos, reconoceremos un pasivo cuando tengamos diferencias imponibles y un activo cuando tengamos diferencias deducibles. Las diferencias imponibles se determinan porque el importe en libros de sus activos son mayores a su base fiscal o tenemos reconocimiento de gastos e ingresos en periodos distintos a su base fiscal. Diferencias deducibles. Las diferencias deducibles son el reconocimiento en libros de pasivos mayores o distintos a su base fiscal. Para tener un mejor entendimiento de cómo es una diferencia imponible o deducible, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un activo con gastos anticipados, con un saldo financiero y fiscal en el cual determinamos de que nuestro valor financiero es mucho mayor que el fiscal, por lo cual determinamos una diferencia temporal imponible, reconociendo un pasivo para impuesto diferido. En reserva de cuentas incobrables tenemos un efecto mayor financiero que fiscal, lo cual nos da una diferencia temporal, determinando la diferencia deducible activo, que sería un impuesto diferido ingreso. En el caso de reserva de inventarios, tenemos una diferencia, sin embargo, no es temporal debido a que en nuestra base fiscal no tenemos permitido hacer este tipo de provisiones, por lo cual no aplicaría un impuesto sobre la renta diferido. Y en un pasivo por cuentas por pagar, por provisiones de gastos, tenemos una diferencia mayor en libro financiero que fiscal, lo cual nos da una diferencia temporal deducible, reconociendo un ingreso y un activo. El efecto neto de todas las diferencias temporarias nos da una diferencia deducible, por lo cual reconoceríamos un activo por impuesto diferido y un ingreso por impuesto diferido. Medición. Activos y pasivos corrientes deben ser medidos por las cantidades que se espera pagar, recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado. Para Guatemala existen las siguientes tasas de impuesto: renta imponible, ganancia en ventas de activo, renta de capital, 10%. Renta imponible de ingresos, de 1 a 30,000, 5%, y 7% sobre el excedente. Renta imponible de utilidades, el 25%. Activos y pasivos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera que sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. La medición de los pasivos por impuesto diferido y los activos por impuesto diferido reflejarán las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera al final del periodo sobre el que se informa recuperar o liquidar el importe en libro de sus activos y pasivos. El importe en libro de un activo por impuesto diferido debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe. Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser descontados, ya que resultaría inapropiado exigir el descuento de los activos o pasivos por impuesto diferido. El hecho de permitir este descuento podría dar lugar a unas cifras sobre el impuesto diferido que no fueran comparables entre entidades. Por lo tanto, esta norma no exige ni permite descontar los saldos de activo y pasivo por impuesto diferido. De impuestos corrientes y diferidos. Impuesto a las ganancias por consecuencia de dividendos según NIF 9. Una entidad reconocerá la consecuencia de los dividendos en el impuesto a las ganancias, ya sea en el resultado del periodo, en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, según donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o sucesos pasados. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y diferido se reconocerá como ingreso o gasto
e incluirá en el resultado del periodo, excepto en la medida en que el impuesto surja de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, o en una combinación de negocios distinta de la adquisición por una entidad de inversión. Partidas reconocidas en otro resultado integral. Las partidas que se reconocerán en otro resultado integral pueden ser por revaluación de las propiedades de planta y equipo o diferencias de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero. Partidas directas al patrimonio. Las partidas que se reconocerán directamente en el patrimonio pueden ser por un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedente de un cambio en las políticas contables que se aplique retroactivamente o de la corrección de un error, y los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente de patrimonio de un instrumento financiero compuesto. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Como resultado de una combinación de negocios, podrá cambiar la probabilidad de realizar un activo por impuestos diferidos de la adquiriente anterior a la adquisición. Un adquiriente puede considerar probable la recuperación de sus propios activos por impuestos diferidos que no se reconocieron antes de la combinación de negocios. Bien, continuando con la presentación, veremos la parte de la compensación. Y esta nos habla la norma nos habla de que una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, sí y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar sus importes reconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá de hacer su diferencial en el impuesto diferido. Así también nos dice que también tiene la intención de liquidar el importe neto o de realizar el activo de su pasivo simultáneamente. Esto se va a dar cuando el pasivo sea mayor al impuesto. También nos habla sobre los gastos por impuesto a las ganancias. El gasto ingreso por impuesto relacionado con el resultado del periodo procedente de actividades ordinarias. Este se deberá de reflejar en el resultado del periodo y se deberá de poner en el otro resultado integral. Los componentes principales del gasto ingreso por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en el estado financiero. También nos habla la norma sobre los componentes del gasto de ingreso por impuesto a las ganancias. Estos serían, vamos a ver estos que menciona la norma. Gasto ingreso por impuesto corriente. Así también el ajuste por el impuesto corriente de periodos anteriores, que va a ser liquidado dentro del periodo actual, así como las reversiones del nacimiento de las diferencias temporarias que hubiera entre la contabilidad NIF y la contabilidad fiscal. También los cambios en las tasas fiscales o aparición de nuevos impuestos. Esto de igual manera se va a dar cuando haya diferencia entre contabilidad NIF y contabilidad fiscal. La información a revelar por parte de la NIC 12 sería la realización de un activo por impuesto diferido depende de las ganancias fiscales futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un activo ahorita y este no puede ser gasto durante este periodo, para el próximo periodo sí se puede deducir como un gasto y podría ser un impuesto a favor, así como también la entidad deberá experimentar una pérdida, ya sea en el periodo actual o el procedente. Bien, esta ha sido la presentación sobre la NIC 12. Gracias.